Creo que ya estamos. Ya estamos ahí. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos a lo que la gente se empieza a conectar. Muchas gracias a quienes se van conectando. Sí se ve, ¿verdad? No olviden enviarnos sus comentarios, por favor, el tema hoy está muy interesante. A mucha gente le interesa escuchar lo que nos tiene que decir hoy Lino Romero. Entonces vamos a empezar unos minutitos. Lino, cuéntanos mientras cómo te ha ido en esta pandemia, cómo has sobrevivido. Sabemos que estás haciendo muchas cosas y al final de esta plática nos gustaría que nos comentaras un poco, pero cuéntanos mientras se va conectando la gente, ¿qué tal has vivido estos días? Ok, Débora, oye, pues encantado de estar contigo platicando hoy sobre innovación, sobre tecnología y además platicando contigo, que eres una persona que admiro y respeto desde hace mucho tiempo, que es una de las artífices de que Tabasco sea un destino relevante en materia de convenciones y eventos. Bueno, y celebro además que estén haciendo este tipo de charlas, este foro, para poder conversar en temas distintos, porque bueno, es un bálsamo tener oportunidad de charlar hacia afuera justamente en esta pandemia que nos tiene a muchos de nosotros entre nuestras casas y a muchos otros, bueno, pues haciendo actividades esenciales fuera y a otros un poco distraídos, papaloteando y corriendo riesgos, pero bueno, estoy muy contento de estar el día de hoy contigo y con las personas que están conectándose. Ahí un saludo a Mauricio, al chef Mauricio, a Omar Medina, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Juan Carlos Calderón, el director general de la OCB, a Gerardo Banda, también mi amigo que quiero mucho y respeto mucho, del Hotel Olmeca Plaza, y bueno, a todos los que se van conectando. Entiendo que quiero dividir esta conversación y me gustaría que fuera eso, una conversación bidireccional, para hablar sobre el título, este título que es, suena como, parece medio clickbait, o sea, es como, ¿qué es la innovación o cómo debe ser la innovación en tiempos del COVID? Y primero quiero quiero hacer un mapa muy rápido de cuál será esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Me cuentas, Débora, que vamos a tener solamente unos menos de una hora. 45 minutos. Yo espero no extenderme. Ahí me vas haciendo señas para que no me vaya. Y si te extiendes, la gente va a pedir que hagamos una segunda parte. Bueno, de acuerdo. Y bueno, vamos a partir primero por cuáles son las definiciones de innovación, qué es lo que hace que la innovación sea innovación y no alguna otra cosa. Platicaremos también del contexto del COVID, que es cuáles son estas cosas que llegaron para quedarse a nuestra consideración. Hablaremos también de algunas tendencias, no solamente en términos de, obviamente, en el contexto de la reactivación económica por venir, qué es lo que está ocurriendo en otros países y qué es lo que yo creo que va a ocurrir hacia el futuro, pero si bien estos ejercicios de prospectiva o de escenarios futuros son eso justamente, ejercicios, son reflexiones, porque en este momento nadie tiene una bola de cristal como para asegurar que las cosas van a ser así, asado o tostado.
Quiero también referirme, si bien la innovación no es tecnología, son primos hermanos, y voy a hablar un poco de algunas de las soluciones tecnológicas, y sobre todo para aquellos que nos están escuchando y viendo a través del internet y en el chat, que están escribiendo, hablar sobre algunas soluciones tecnológicas. Entiendo que Alejandra Casanova estuvo hablando sobre esto en el programa anterior, y finalmente voy a concluir con algunos mensajes para dar paso a un ejercicio de preguntas y respuestas. Muy bien, si quieres, ya para ir arrancando ahora sí, formalmente, voy a dar lectura a tu currículum vitae, que por ahí escribí que la verdad es que tú no necesitas mucha presentación porque la gente te conoce muy bien y sabemos de tus capacidades y todo lo que haces en pro de la innovación y en pro de Tabasco. Pero bueno, voy a leer este breve currículum, si me permites. Ay, qué bárbaro, ya la tecnología empezó a hacer de lo suyo. Es por eso que tú estás aquí, para que nos diga cómo no nos va a pasar esto. Esas soluciones tecnológicas. Bien, el maestro Lino Romero Toledo, como lo dije, es maestro en administración por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en negocios por el ITAM. Asimismo, tiene un diplomado en dirección de campañas por la UIA. Ha sido conferencista en temas de innovación y emprendimiento. Actualmente es director general de Ideas Disruptivas SADCB, empresario en el sector de tecnologías con énfasis en impresión 3D y desarrollo de prototipos, promotor de diversas campañas de impacto social, director de proyectos de impresión 3D, robótica, dispositivos médicos y drones en México y Estados Unidos. Y por si fuera poco, en estas fechas está liderando el proyecto por Tabasco, del cual nos va a hablar más adelante, pero que es un proyecto muy, muy lindo de apoyo a la comunidad y a la comunidad médica, y a la que pues nos gustaría escuchar porque, ¿por qué no? Seguramente hay una posibilidad para muchas de las personas que están conectadas de sumarse a este bonito proyecto. Entonces, Lino, queremos escuchar todas esas soluciones tecnológicas que nos vas a contar. Claro. Pueden ver, aquí hay varios hoteleros y se van a ir conectando a agencias de viajes, y va a ser un público muy variado que espera escuchar. De acuerdo. Adelante. De acuerdo, Débora. Pues bueno, encantado, muchas gracias por la presentación. Lo que he hecho en los últimos años de mi vida es transitar de dedicarme a temas de tecnología para dedicarme a temas de innovación. Y para hablar de innovación, primero hay que definirla. La innovación es, a veces se confunde porque es medio hermano o primo hermano de estos mensajes que ponen en la pantalla como que me sacan de onda, pero está bien. La innovación es prima hermana de la novedad y es pariente directo de la invención. Y por eso quiero hablar de estos tres conceptos para distinguir a la innovación. La invención es todos aquellos productos que no tienen anterioridad. Para que yo pueda inventar algo, no debe de tener una anterioridad, es decir, no debe tener una preexistencia. Si yo en este momento voy a inventar algo, tengo que considerar bases de datos de inventos o de patentes, mejor dicho, y eso es una invención. Una innovación es un producto, un servicio, un proceso sensiblemente superior a lo que existe en el mercado. Y una novedad es algo que es nuevo, que es diferente o que es mejor. Lo que hace que la innovación lo sea es su participación en el mercado. Es decir, que alguien esté dispuesto a adquirirlo, a comprarlo o asumirlo. Sea esto un proceso, sea esto un producto o sea esto un servicio. Ahora, y para entender justamente el proceso de construcción de innovación hay que entender algunos factores y hay que entender una de las condiciones humanas que nos hacen innovadores, que es justamente la capacidad de creación. Nosotros, la creatividad y la creación son inherentes al ser humano. Si ustedes recuerdan, cuando somos pequeños, y sobre todo para los que somos padres de niños pequeños, vemos con mucha frecuencia cómo los niños son ocurrentes, son creativos, salen con cada cosa.
y nos sorprenden de manera muy frecuente. Y la sociedad, los paradigmas, la forma que vemos la vida nos hace que, o esta sociedad nos va moldeando para que esta habilidad creativa con la que nacemos se vaya diluyendo para pasar a que nosotros nos convirtamos en seres humanos o en ciudadanos estandarizados. Y esto pasa un poco por castigar a la creatividad. Y la creatividad es prima hermana también de la innovación. Es decir, para que haya innovación se necesita hacer uso de esta habilidad humana que es la creatividad. Otro elemento importantísimo en el concepto o en la definición de innovación es la experimentación. Y cuando nosotros pensamos en experimentación, nos viene a la mente esta frase de echar a perder para aprender. La experimentación es, lo primero que nos viene a la mente es una persona con bata en un laboratorio, moviendo tubos de ensayo, observando en un microscopio, haciendo cosas. Pero para mí la experimentación es justamente ese pensamiento que digamos es la experimentación profesional. Digamos, el paralelismo para mí es un niño que está sentado inventando con un frasco y con un poco de tierra, inventando dispositivos, desarrollando ideas, construyendo castillos, etc. Por eso la experimentación y la creatividad son las herramientas bases para el proceso de construcción de innovación. Ahora, esto es evidentemente una invitación a que reflexionemos cómo hacíamos las cosas cuando éramos niños, cómo las hacíamos, cómo pensábamos, cómo nos arriesgábamos, etc. De hecho, hay estudios que dicen que la habilidad de construcción de innovación de altos directivos o altos profesionales es menor que la capacidad de innovación de un niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene paradigmas, no tiene barreras, está construyendo y está aprendiendo. Desafortunadamente, cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo sobre paradigmas, sobre límites y sobre cosas que nos hacen encajonar nuestra forma de pensamiento para poder encajar en la sociedad. Ojo, no estoy diciendo que no pongamos límites a los hijos, no estoy diciendo que no pongamos límites a las actitudes. A lo que me estoy refiriendo es a no poner límites en nuestro pensamiento, no poner límites en nuestra forma de abordar los retos y los problemas. Y justo la madre de los retos o la madre de estas condiciones es la condición que nos tiene hoy en día entre nuestras casas y tomando estas conversaciones o estas charlas a través de StreamYard o de Zoom o de alguna plataforma como Facebook, etc. Esta es la madre de las batallas para la innovación. ¿Por qué? Porque nos tiene restringidos en términos de movilidad. El COVID nos plantea nuevos paradigmas, nos han dicho hasta el cansancio lo de guardar la distancia, lo de la distancia social, que no es otra cosa que la cuarentena inventada hace más de 8 siglos. Y esta distancia social es este lockdown económico o esta bajada de cortinas de las empresas nos ha planteado un nuevo contexto, que es un contexto, si bien es adverso, también plantea muchas oportunidades para generar alternativas de creación de valor. Regreso a la definición de innovación, es productos, servicios y procesos superiores a los existentes en el mercado. Vale la pena decir que el mercado en este momento se está reconstruyendo y los paradigmas que teníamos respecto al mercado han estado, o por lo menos están cambiando, se están reconvirtiendo. Uno es las cadenas de suministro. Hoy en día, si ustedes quieren pedir, o si cualquiera de nosotros queremos pedir por paquetería algo, la cadena de suministro está afectada, en algunos casos están rotas. Un paquete que me tardaba en llegar 2-3 días, ahora me tarda 2-3 semanas en llegar. Vemos mentadas de madre por todos lados a DHL, a Estafeta, a Amazon,
y a todas estas plataformas de venta de productos en línea. Y esto es justamente por un colapso de las plataformas, más bien de los modelos de distribución y de las cadenas de suministro. Ahora, este contexto plantea unas nuevas reglas del juego. Antes la regla del juego era la normalización de ciertas cosas, ahora se están normalizando otras. Sí, pretender pensar que hay algunas cosas que llegaron para quedarse o no, muchos podemos suponerlo, muchos quisiéramos que así fuera, pero no sabemos porque todo esto pasará o dependerá de la dinámica social que correrá a partir de la reapertura de la economía o la reapertura de la sociedad o de esta sociedad que hoy en día ya le llaman post-COVID. Así que lo que sí es un hecho es que en este contexto una habilidad fundamental será la habilidad de construcción de escenarios. En el pasado a estos perfiles se les llamaba futurólogos, o a estas personas que estudian el futuro y que dicen, bueno, vamos a construir escenarios, el escenario ideal, o vamos a diseñar el futuro. Estos eran unos expertos que hacían estudios y que basado en tendencias determinaban qué es lo que iba a ocurrir. Hoy en día eso se convierte en una habilidad empresarial ineludible. Los empresarios que me están escuchando en este momento, a quienes saludo además, deberán desarrollar esta habilidad como una habilidad clave para poder construir valor hacia el futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con distintos escenarios. El escenario en el que el proceso de distanciamiento social se vuelve permanente, en el escenario en el que, por ejemplo, en las escuelas no van a regresar el 100% de las personas, sino van a regresar el 20% de las personas. En los hoteles, pensar en el escenario en el que ya no vamos a poder albergar o funcionar con tasas de ocupación hotelera del 100%, sino tendremos que pensar y reflexionar cómo hacer funcional, rentable y viable tasas de ocupación mucho menores, ocupación física me refiero. Ahora, esta construcción de escenarios debe de pasar por ejercicios mentales y ejercicios creativos para poder, número uno, generar estos diagnósticos o estos diagnósticos de escenarios futuros y a partir de esos escenarios construir planes de acción. Hay un estudio, lo mencionaba el otro día en una charla que publicó McKinsey hace algunas semanas, en donde plantea 9 diferentes escenarios en donde la cuarentena se alarga y cómo eso afecta a los negocios y a qué tipos de negocios. Deloitte, por ejemplo, que es otra consultora muy conocida a nivel mundial, publica cuáles son estos sectores que son más o menos afectados en el contexto del COVID. Y uno de los sectores más afectados es justamente el sector turístico. Existe una contracción brutal, justo o derivada de que la movilidad y la distancia social, o más bien la falta de movilidad y este nuevo tema que es la distancia social, afectan directamente a este sector que vive directamente de la movilidad. Ahora, en este contexto, porque esto es un diagnóstico o es un análisis, ¿cuáles son las tendencias y cuáles son las posibilidades hacia el futuro? Y les voy a mencionar 3. La primera tendencia, una tendencia que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la producción y el consumo local. Esto que tiene que ver con slow food. Esto que tiene que ver también con la creación de estas famosas dark kitchens, que hay un montón de empresas o que son estas cocinas virtuales, que ahora lo estamos viendo con, incluso en nuestro estado, casos más o menos exitosos o muy exitosos que han funcionado, de cocinas que se están transformando en oficinas virtuales y que se están dando cuenta que pueden seguir prestando sus servicios o pueden tener continuidad en el negocio. Y otra tendencia que estoy observando también, que es el tema y que además a mí me gusta mucho, que es el tema de container farming, que es esto que tiene que ver con la producción de alimentos a cortas distancias. Y tiene que ver, o esto pasa también por la reflexión de las cadenas de suministro.
Si en este momento pensáramos en un caso un poquito más complejo, en el que que estuviéramos, por ejemplo, que todo Tabasco fuera Jonuta, y que toda la frontera, y para los que nos están escuchando de fuera, Jonuta era hasta hace algunos días el municipio de Tabasco que no tenía casos COVID, porque el presidente municipal tomó algunas decisiones, quizá polémicas o no, de cerrar el municipio. Y esto le permitió generar contención para que no hubiera contagios en su municipio. Imagínense que en este momento cerramos Tabasco por completo. ¿Qué pasaría con las cadenas de suministro? Y además que tomáramos la decisión de que no pudiera haber acceso de ningún tipo a ningún tipo de centros de distribución, por ejemplo, centros de distribución de Soriana, de Walmart o de algunos de los que somos centros estratégicos o centros regionales para el sureste del país. ¿Qué pasaría? Pues bueno, si ese escenario ocurriera, que es un escenario poco probable, pero es posible, lo que tendríamos que hacer es echar mano de nuestra capacidad instalada de seguridad alimentaria. ¿Sobre qué tendríamos que ir? Tendríamos que ir sobre la tierra y sobre el campo. Tendríamos que pensar en de dónde vamos a sacar esos alimentos para comer. Entonces, porque es lo primero que hay que garantizar. Entonces, en ese momento proliferarían, o en ese escenario, proliferarían los huertos urbanos, los huertos locales, funcionaría toda esta habilidad o esta capacidad agrícola que tenemos que tenemos la humanidad desde hace desde hace cientos o miles de años. Me van a corregir por ahí, pero creo que la agricultura tiene 5,000 años, una cosa así. Y todo esto parte justamente, o estas tendencias parten justamente de la construcción de escenarios. A mí por ejemplo, el slow food, las dark kitchens surgen a partir de que ya no es necesario el lujo, el mobiliario o estas características que requieren o que sí requieren los restaurantes, sean o no de cadena, para poder hacer atractivo a sus clientes, porque los clientes no están llegando o no van a llegar. Entonces, las dark kitchens es este fenómeno o es este modelo que surge en donde los restaurantes surgen en un espacio, puede ser una bodega, puede ser en una casa de una persona, hacen una instalación. Estaba leyendo que la instalación de una dark kitchen puede pasar de 48 horas a una semana, se puede habilitar, y puedes estar haciendo uso de plataformas que existen hoy en día como Uber Eats, plataformas incluso locales que hoy en día ya tenemos en Tabasco. Y esta combinación de nuevas formas de pensamiento, de pensamiento fuera de la caja, con herramientas tecnológicas, herramientas digitales, nos han permitido correr procesos de transformación digital para las empresas de manera acelerada. ¿Por qué? Porque en este momento las empresas requieren garantizar su supervivencia, en donde la supervivencia es pagar las cuentas, pagarle a los empleados, sostener las nóminas, seguir ofreciendo valor para poder sostener al menos parte de la capacidad instalada que tenemos las empresas, porque tenemos el escenario que esto va a pasar y que cuando pase vamos a estar listos o disponibles para seguir ofreciendo valor a nuestros clientes. Ahora, en ese contexto también, y esto forma también parte de una tendencia muy socorrida derivado de la pandemia también, hay algunas alternativas me gustaría hablar de dos soluciones tecnológicas o dos pistas tecnológicas que tienen que ver con el aprendizaje en línea o el e-learning, que hay un montón de modalidades. Están los MOOCs, está el e-learning, el blended learning, que es los modelos mixtos en donde hay una parte que es presencial y en donde hay una parte que es a distancia. Está una cosa que se llama mobile learning, que es el aprendizaje basado en tabletas o en móviles, que tiene además o que es toda una filosofía en donde los contenidos están construidos para que los pueda uno explotar o absorber en dispositivos móviles. Existen una gran cantidad de herramientas gratuitas
o privativas, es decir, con costo, que están disponibles en el mercado. Hay una plataforma que a mí me gusta mucho que se llama Teachable, la pueden buscar, Teachable como Teach y Able, teachable.com, que es una plataforma de e-learning en donde ustedes pueden montar su escuela en línea. Existe también, por ejemplo, Moodle, que es una plataforma open source o abierta en donde ustedes hoteleros, por ejemplo, ustedes restauranteros o dueños de escuelas o universidades, pueden montar su plataforma de aprendizaje, porque el aprendizaje lo que está haciendo es que está cambiando. Si bien no estamos reuniéndonos, no estamos concurriendo a espacios físicos, sí estamos concurriendo a espacios virtuales. Y existen un montón de plataformas que permiten hacer esto de manera gratuita, de manera o en modelos de pago sobre demanda. Y esto también nos obliga, o estos nuevos escenarios y este contexto nos obliga a que si teníamos la idea de hacer algo en línea o de poner nuestra escuela en línea, pues nos ha obligado o nos ha forzado a que lleguemos a eso de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque si bien mucha gente se está subiendo a estas plataformas en este momento, obviamente la demanda va a incrementar y nuestros diferenciales, o es decir, nuestra capacidad de innovar, se va a restringir. Por lo tanto, aquí aplica la frase del que pega primero, pega dos veces. Hay algunos casos de escuelas, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que inmediatamente empezó el tema del COVID, que se subió en línea. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿qué va a pasar con la industria del turismo de convenciones? ¿Qué va a pasar con la industria de los eventos? Es simple la respuesta: foros virtuales, foros digitales, convenciones en donde puedas tú subir tus productos, acceder a generar relacionamiento sin salir de tu casa. Eso está ocurriendo. Hoy en día existen empresas que están haciendo ofertas específicas de este tipo de cosas, en donde podemos llegar a eventos sin necesidad de movernos de nuestra casa. Casualmente, con la ventaja que los costos de traslado los voy a reducir, y ahora, por ejemplo, quizá yo me imagino que en un escenario los eventos del futuro en Tabasco serán eventos con sana distancia, con esquemas de sanitización, en donde vayamos impecablemente cuidados con nuestro equipo de protección y podamos trabajar en procesos de relacionamiento digital, en foros virtuales o en foros presenciales, pero en donde el volumen ya no se vaya a dar de manera presencial. Esto va a seguir requiriendo recintos, esto va a seguir requiriendo rentas en hoteles. ¿Y cuáles serán los hoteles o cuáles serán los espacios que tendrán mayor relevancia o mayor competitividad en este contexto? Aquellos que ofrezcan o aseguren o minimicen el riesgo de contagio. Porque hay algunos que dicen que la vacuna del COVID llegará en 1 año y medio o en 2 años, o que habrá, o que hay muchas otras formas de resolver este tema. Yo lo que diría es, hay que pensar, siempre prepararnos para los peores escenarios y esperar que ocurra lo mejor. Es decir, si yo me preparo para que esto no cambie y tomo mis decisiones de negocio para construir mi oferta de valor pensando en que esto va a seguir así y se va a complicar más, entonces voy a estar mucho más preparado, voy a tener mucho más músculo empresarial, voy a tener mucha mayor habilidad para resolver problemas o retos en el caso de que esto se supere por completo y que nosotros todos como humanidad pasemos adelante este acontecimiento muy, muy triste y muy penoso para toda la humanidad, que ha sido el caso de la pandemia del COVID. El tema de los eventos también, y quiero, sobre todo en el tema o en la industria de eventos, convenciones, visitantes, etcétera, ya se han hecho algunos ejercicios. Actualmente algunos restauranteros lo están haciendo, los chefs se están convirtiendo en influencers, y ahí hay un área de oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque ellos son grandes generadores de contenido. Y
y hay algunos que nos gustan más, algunos que nos gustan menos, y hay un espacio virtual que es un espacio en donde que está disponible para casi todos. No es para todos, pero para muchos. Entonces, ¿qué alternativas? También hace poco veía, por ejemplo, estas catas que estaba organizando Alejandro Campos de Chocolates Volter, a quien le mando un saludo, no sé si está conectado por ahí, pero estaban haciendo estas catas, algunos restaurantes también, amigos míos que estaban haciendo catas, en donde te hacen llegar un kit sensorial o un kit en el que puedes establecer contacto. En este momento no se pueden enviar kits, por ejemplo, que incluyan alcohol, porque estamos en ley seca en Tabasco y en la mayoría de los estados del país, pero existe valor en el hecho de que nosotros podamos consumir cosas y podamos tener la guía de un experto en el otro lado en el otro lado del monitor. Entonces, sí existe la posibilidad de generar valor ahí. Digamos, si pudiera yo recomendar algo, no soy experto en el tema, es construir experiencias. El proceso de construcción de experiencias no tiene que pasar forzosamente por el tema de la concurrencia, de todos apelotarnos o todos meternos en un mismo sitio. Estamos viendo el caso de Holanda, por ejemplo, en donde en el malecón de los ríos o en la orilla de los ríos, malecón me salió de Choco, en donde en la orilla de los ríos están haciendo estas cabinas en donde se pueden hacer cenas románticas en espacios completamente aislados por vidrio. Hace poco un amigo diseñador industrial sacaba estos domos geodésicos transparentes en donde se podía hacer o se podrían plantear opciones de restaurantes a sana distancia, por ejemplo, en donde no entren en contacto con los meseros, o por ejemplo, hoy en día existen en Japón, existen en Guadalajara mismo algunos restaurantes de sushi que usan bandas de transportación. En el caso de Liverpool, si nos fuéramos ahorita a la zona de experiencia gourmet, el sushi se mueve por bandas de transportación. Esas bandas de transportación también llegaron para quedarse. Yo veo los restaurantes post-COVID así, en donde pueda haber una persona. Saludos, Pepe, secretario de Turismo y amigo mío, que anda también por aquí en esta charla y en esta conversación. Yo sí veo en los restaurantes estos dispositivos que permitan el traslado touchless o que no haya intervención humana en la preparación de alimentos. Hoy en día existen dispositivos, equipos y robots que pueden cocinar, no sé si mejor o no sé si con el sazón que tendría Lupita Vidal, por ejemplo, seguramente no, o por lo menos tardarán mucho los robots para tener el sazón que tiene Lupita, por ejemplo, pero los robots sí llegaron para quedarse también. Hoy en día, si bien el costo de la robótica industrial sigue siendo alto, con el paso del tiempo se han venido abaratando, porque estamos también, el contexto del COVID nos tocó en un contexto también que era el contexto de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el proceso de robotización y de automatización. Así que están ocurriendo o concurriendo varios fenómenos en este momento que nos están haciendo complejo el entorno de negocios, complejo el entorno de continuidad de negocio, pero lo están haciendo evidentemente retador, atractivo también para quienes nos gusta estar pensando siempre en alternativas para darle la vuelta a las formas o a los paradigmas. Y creo que este tipo de cosas o dispositivos llegaron para quedarse. ¿Qué otras cosas llegaron para quedarse en el tema del turismo? Por ejemplo, el turismo rural, lo mencionaban hace un rato en el timeline de esta conversación. Este turismo que no es masivo, este turismo que no es de grandes volúmenes, en donde hay un camión repleto de desconocidos, de 40 personas desconocidas, que si vamos a ver familias trasladándose a zonas próximas, a zonas exóticas que sean próximas, no a la gran distancia, a zonas que tengan
acceso a servicios médicos, que tengan acceso a protocolos de sanitización, que tengan acceso a medidas de sana distancia, de pulcritud, etcétera. Yo sí veo, por ejemplo, el regreso también de estos autocinemas. Veo también el regreso de, quizá, no sé si las discotecas vayan a ser así. Hay algunos casos, por ejemplo, en Alemania y en algunas otras ciudades de Europa en donde se están abriendo discotecas con DJs, en donde están montados en grandes torres tocando música y todas las personas dentro de su vehículo sangoloteándose o moviéndose como que están bailando para disfrutar de la música. Yo creo que esos ejercicios van a seguir ocurriendo porque eso da espacio a la experimentación. Y lo menos que podemos hacer en este contexto es dejar pasar la oportunidad de experimentar. Si bien la infraestructura hotelera, que hoy en día es muy vasta y muy rica en un estado como el nuestro, depende evidentemente del volumen de visitantes que tengamos, pues habremos de tener la habilidad y sobre todo la visión y la capacidad de construir estos escenarios que nos pongan a la altura de destinos que en el pasado siempre han sido superiores a nosotros. Y creo que en este contexto nos ponen en una misma pista. Hoy en día, por ejemplo, nos sorprendería saber que hace algunas semanas, no sé si todavía, éramos un destino con mayor número de visitantes que Cancún, por ejemplo, un dato que me compartieron de la Secretaría de Turismo. Hoy en día estamos con la posibilidad también de competir por aquellos destinos que hoy en día han sufrido no solamente por el tema de salud gravemente, como el caso de Italia y España, sino también que han sufrido por el tema también de su marca. Su marca turística ha sido bastante lastimada, puesto que, y eso los pone o nos pone a nosotros en una posibilidad de competencia frente a ellos. Así que, si bien yo soy optimista del futuro, post-COVID, creo que tenemos grandes oportunidades. Los tabasqueños nos destacamos por ser, aunque haya en este chat personas de varios lados, pero ahorita voy a darle un comercial a mi estado. Los tabasqueños nos caracterizamos por pensar fuera de la caja, por tener muchos retos de manera permanente y aún así generar valor y a partir de ahí construir valor y generar atractivo. Entonces, sí creo que ese futuro post-COVID es una oportunidad para todos, empresarios de todos los tamaños, empresarios de todos los perfiles, para poder generar nuevas propuestas de valor, experimentar con nuevas agendas y poder abordar también nuevos retos. Ahora, una condición, y que yo diría que es la condición sine qua non para poder experimentar, es hacerlo rápido y hacerlo barato. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero construir una experiencia en el día de hacia el fin de semana, yo, por ejemplo, voy a pensar, tengo una empresa chocolatera y evidentemente, pues mi mercado es mi mercado nacional. Tenemos empresas chocolateras en Tabasco, como el caso de Volter, que exporta a Europa con mucho éxito. Y, por ejemplo, el caso de generar, por ejemplo, los productos de Volter, y lo menciono mucho porque conozco muy bien a Ana Parisot y conozco muy bien a Alejandro Campos, que le echan muchas ganas, sobre todo en el tema de ser embajadores fuera del estado y fuera del país, respecto de los productos tabasqueños. Yo sí veo, sí veo generando estos productos, estas nuevas experiencias y probándolas. No importa que no tengamos 100, 200, 500 clientes para estas nuevas experiencias. Necesitamos estos 2 o 3 early adopters, estos 2 o 3 innovadores, que son las personas que van a adquirir nuestro producto y nuestro servicio y nos van a ayudar a construir estas nuevas experiencias. No necesitamos 1,000 o 500,000 de un jalón. Qué bueno que los tengamos en un principio. Pero si vamos a sacar, por ejemplo, un nuevo chocolate en una caja con un código QR o con unos lentes de realidad aumentada o hagámoslo de bajo costo.
que no nos quedemos endeudados por ese nuevo proyecto, que lo podamos hacer tan rápido y tan ágil, aunque no sea perfecto, que sea rápido para poderlo probar, que sea ágil para poder aprender y que no nos casemos, porque además esa debe ser la característica del innovador. Debe ser, su característica más importante es tener confianza en lo que hace, tener confianza en la ejecución de lo que está entregando, pero también tener las orejas muy abiertas para poder escuchar lo que los clientes, que son esos early adopters, nos están diciendo por dónde nos debemos de ir. Si alguien me está diciendo, oye, es que tu chocolate yo lo necesito con ABC características, y me gustaría recibir esta experiencia de mejor manera, eso hay que tomarlo como oro molido. Esos son los insights o es la información que deben de tomar los que estén construyendo, o los que estemos construyendo experiencias, para tomar nota, corregir nuestro producto, corregir nuestro servicio o nuestro proceso y poder regresar con el mercado para decirles, hey, te escuché, estoy atento en lo que me estás diciendo y estoy enviándote esta nueva propuesta para que tú me digas si esto cumple y te satisface. Y una vez que cumple y te satisface, que tú puedas ser mi embajador o uno de los embajadores de mi producto. Hablo de caso chocolate, como puedo hablar del hotel boutique, como por ejemplo el caso de Mente y Cacao de mi amiga Rocío Rangel, que dicho sea de paso, es un hotel solidario, hotel boutique, el primer hotel boutique, si no mal recuerdo, en Tabasco, un hotel hermoso en el centro de la ciudad, que se ha convertido en un centro de solidaridad para poder recibir y procesar alimento que se ha enviado a distintos hospitales. Ese es el tipo también de modelos de innovación y de innovación social que habrá que buscar en este momento, en donde nos hacemos cargo también, en donde somos solidarios, en donde usamos nuestra habilidad empresarial, nuestra capacidad de innovar para poder generar valor en la sociedad. No solamente generar valor e intercambiarlo por dinero, sino generar valor e intercambiarlo por satisfacción. Y aquí quiero hacer un comercial. Hace aproximadamente mes y medio iniciamos con una agenda que se llama Portabasco. Pueden encontrarlo en Portabasco, www.portabasco.com. Un saludo a Chio, que me está escuchando. Ella sabe que la admiro y la respeto mucho y que sé que a Menta y Cacao le irá muy bien después del COVID. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me fue la onda. Estaba diciendo que el de Portabasco. Empezamos a correr esta agenda que tiene que ver con ayudar al sector salud, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el tema de seguridad y el tema social. Empezamos con el tema del sector salud porque es la prioridad en este momento y estamos utilizando un modelo, construimos un modelo partiendo de 3 premisas que son ayudar sin estorbar, ayudar estratégicamente y ayudar con sentido de urgencia. Esto se ha traducido en muchas cosas, no es propósito de esta charla, pero lo quiero dejar también sobre la mesa para que quienes nos están escuchando sepan que los empresarios tenemos una obligación ciudadana, y la obligación ciudadana es en invertir porque nos vaya bien a todos. Este empresario que busca la utilidad para sí ya se acabó. Este empresario que busca solamente las ganancias para comprarse el coche último modelo o su yate, ya se acabó, no es viable en este momento. En este momento requerimos, y este es un llamado también a los empresarios que me están escuchando, requerimos empresarios inversionistas sociales que tengan habilidad, capacidad y sobre todo que tengan solidaridad para invertir en esas áreas en donde hace falta que todos echemos la mano. Con esto voy cerrando un poco para concluir. Dije en un principio, la innovación no es lo mismo innovación, novedad que invención. La diferencia fundamental es que invención es algo nuevo que no tiene anterioridad, novedad es algo pues nuevo o algo diferente, e innovación es algo que es superior a lo existente en el mercado y que genera valor, sea un producto, un servicio o un proceso. Hablé también de algunas tendencias como slow food,
container farming, hablé también de las dark kitchens o de las cocinas virtuales, hablamos también del proceso de construcción de experiencias, hablamos también del proceso de construcción de escenarios futuros, cómo tenemos que prepararnos para lo peor, esperando siempre lo mejor. Hablamos también que debemos ser optimistas, y esto es un consejo también de salud. Si nosotros pensamos en que nos va a ir bien, pensamos y somos optimistas en el futuro, nuestra salud nos lo va a agradecer y también la gente que nos rodea. Ya estuvo suave de pesimismo, ya estuvo, si bien hay casos lamentabilísimos y muy tristes, hoy en la mañana me enteré muy tristemente que la mamá de un amigo de la primaria tristemente falleció. Y bueno, enviar mi solidaridad a todas aquellas personas que han perdido a un familiar o que tienen algún familiar enfermo, y decirles que la razón de que sigamos en esta tierra haciendo cosas es una razón que tiene que ver con Dios, y tiene que ver, y eso, bueno, es desde mi punto de vista muy personal, porque podrán compartir o no, y que si Dios decide que estemos aquí, pues habremos de encontrar la manera de hacerlo de la mejor forma. Y pedirles a todos también, bueno, que se cuiden a la sana distancia, que mantengan sus protocolos, que diseñen protocolos para sus empresas en el proceso de reapertura, y que cuiden a todos, porque en medida en que los cuidemos todos, nos estamos cuidando también a nosotros mismos, porque vivimos en comunidad y vivimos en sociedad. Hasta aquí, no sé, Hasta aquí mi reporte. Hasta aquí mi reporte, Débora. Estoy terminando 18:50 para darle paso a las preguntas. No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos unas preguntas, pero antes fíjate que sí, creo que nos queda a todos muy claros que en estas épocas la respuesta a la crisis es la innovación, ¿no? Es una de las soluciones que todos vamos a tener que entrarle, es la innovación definitivamente. También se habla mucho de eventos híbridos, ya lo mencionaste tú, eventos virtuales a los que van a recurrir muchos organizadores de eventos. Y bueno, yo te diría que hay gente que, a pesar del contexto en el que estamos, todavía tiene un poco de miedo de entrarle a la tecnología, de apostarle a la tecnología, porque tienen el tema en mente del robo de información, robo de datos. Claro, ¿no? Claro. Es válido, también es válido, debe ser un poco difícil dar ese paso, pero definitivamente todos tenemos que evolucionar y subirnos a esta tendencia tecnológica. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene ese miedo a dar ese paso? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Por dónde debe de empezar? Bueno, yo les diría, si tienen miedo, háganlo con miedo. El miedo es una propiedad humana también, que lo que hace es, sobre todo, le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo le tenemos miedo a fallar, y le tenemos miedo a equivocarnos, le tenemos miedo a un montón de cosas. Y a mí siempre me gusta pensar que el miedo, y alguna vez o en conversaciones pongo este ejemplo. Si nosotros estamos en una calle solitaria y vemos pasar a una sombra, pues nosotros tenemos miedo porque estamos solos y vemos pasar una sombra y decimos, ay, puede ser el chupacabras y nos va a dar, nos da temor. Ese miedo se apaga, se apaga cuando estamos acompañados. Y en este momento todos estamos acompañados porque todos estamos sufriendo del mismo mal. Así que si tienen miedo, acérquense a personas que le saben a la tecnología, o a personas que están dispuestas también a arriesgar como ustedes. Háganse acompañar de otras personas y háganlo con miedo, pero háganlo. Hay caminos de bajo costo, hay caminos siempre hay un costo, que es el costo de aprendizaje. Hay un costo, por ejemplo, hay empresas que son especialistas en eso. Siempre mi recomendación es contraten una empresa que sea especialista en eso, en correr procesos de transformación digital. Pero si el miedo no se les quita, el miedo no se les va a quitar sino hasta que lo hagan. Y esa es la madre también de la innovación.
Yo no conozco, a mí siempre me da pavor subirme a platicar en público, dar una conferencia, perdón, estar en una charla, siempre siento el mismo miedo, pero ya que empiezo se me quita, y ese sería mi consejo. Parece todo menos que te da miedo hablar en público, ¿eh? Sí, digo, me da antes, ya que lo veo ya se me quita, ¿no? Y eso es justamente el consejo que yo daría, ¿no? Claro. Mira, aquí tenemos un comentario, pregunta de Roberto Sobrino, y nos dice: ¿hacia dónde vamos realmente hoy en día ante millones de innovaciones? ¿No perdemos un poco el sentido de la vida con ello? Pareciera que estamos ante una guerra humana de sobrevivencia. Es cierto que quien no innova se queda, pero realmente ¿qué hacer con millones de innovaciones? Me parece que acaba Roberto Pachamama, un saludo a Pachamama, que además están haciendo unas cosas extraordinarias ahí en el tema de innovación social justamente. Yo creo que la innovación es, como decía, y por eso empecé con el tema de la creatividad. La creatividad es una condición, es una herramienta y es una habilidad humana. Y la innovación es primo hermano de la creatividad. No es un chip, es un cassette con el que llegamos, forma parte de nuestro software con el que venimos precargados como seres humanos. Cuando vamos creciendo se va diluyendo y va desapareciendo en esta sociedad que nos machaca, que no lo seamos. Y yo sí creo que esta competencia o que esta batalla permanente por crear, por innovar, es lo que nos distingue y lo que nos hace humanos. Y este loop no es un loop interminable, permanente búsqueda de la mejora, más bien es constante, pero no siempre pero algunas veces regresamos al pasado. Les voy a decir un ejemplo muy claro. Esto que se llama distancia social es una cosa que se inventó lo decía hace un rato, hace 8 siglos. Se le llama cuarentena. Y se inventó a partir de las pandemias en las que ha vivido la humanidad, y ahorita la estamos rescatando. No es una innovación, es una cosa diferente que estamos usando. Es una manera creativa de resolver los problemas. Y yo sí creo que los seres humanos vamos a cambiar esta definición que tenemos de innovación, que es una definición que me parece que se queda corta, pero es una definición en la que estamos todos de acuerdo, más bien que el concierto mundial está de acuerdo, Roberto, que es la definición del Manual de Oslo, que dice que se trata de productos, procesos y servicios sensiblemente superiores a los existentes en el mercado. Yo creo que la innovación deberá de modificarse en su concepto para convertirse en: la innovación es todo aquello que nos hace ser mejores seres humanos. Es una definición que me encantaría que fuera la nueva definición de la innovación. Y quizá lleguemos a esa, pero en este momento todavía no llegamos. Creo que sí hay la oportunidad de convertirnos en estos guerreros creativos de soluciones o de nuevas soluciones para que la raza humana siga cambiando, siga mejorando, siga atendiendo, sigamos teniendo o busquemos la mejor calidad de vida de las personas. Busquemos también, creo que está de moda el tema de los valores, está de moda la solidaridad, y esa debe ser una moda permanente, no una moda pasajera, o cada que nos inundamos, o que nos cae, o que hay una pandemia, o que hay un terremoto, porque es por todo sabido que México es un país solidario cuando ocurren ese tipo de cosas. Se nos olvida cuando pasan, pero lo somos, lo traemos en el ADN al ser seres humanos, y mucho más al ser mexicanos, y un poquito más, diría yo, al ser tabasqueños. Así que mi respuesta ahí, Roberto, sería, creo que la humanidad va a cambiar hacia nuevos conceptos de innovación, en donde lo importante no solamente sea el mercado, sino la solidaridad, los valores, pero también la sustentabilidad. Bueno. Sí, a los mexicanos definitivamente nos caracteriza la solidaridad. Mira, aquí nos menciona Arturo Hernández Jiménez: ¿qué sería mejor, ver una experiencia o vivir una experiencia?
El turismo rural es lo más sano que podemos encontrar. Mencionaste Holanda. Holanda hace turismo rural vendiendo la experiencia de ordeñar vacas, así como la transformación del lácteo y cosas así. Aquí tenemos manglares y muchas zonas pues que a lo mejor podríamos explotar en el futuro sin dañar el entorno natural. Creo que están haciendo grande al COVID y creo que perder la cocina tabasqueña sería un gran error supliendo el gran trabajo humano. Bueno, por cierto, un saludo a Elda Laura, que fue mi maestra. Yo tomé un diplomado con ella hace algunos años. Muy contento de que esté en esta charla. Saludos, Elda Laura, maestra. Digo, definitivamente hay casos de éxito en otros países. Yo diría, saludos a Carlita Campos, por cierto, que la conozco desde muy chiquita. Sigue siendo una mujer muy joven, muy chamaca. Muy talentosa además, yo la respeto mucho, la quiero mucho. Y siempre hablamos de casos, ¿no?, que ocurrió en Holanda, que ocurrió en Francia, que ocurrió en que el Callejón del Beso, esos casos existen también en Tabasco, existen también en estas dimensiones y en estas latitudes. Quizá lo que nos haga falta es que esos productos, o más bien esas experiencias, las empaquetemos lo suficiente, les demos suficiente difusión y las demos a conocer en todo el mundo. El emú, que es una leche orgánica que es buena para la gente que tiene problemas de digestión y que tienen, por ejemplo, un rancho extraordinario. Yo no lo conozco, pero tienen un rancho extraordinario. Eso, ¿qué se necesita para construir una experiencia como la que mencionaban de Holanda? Bueno, pues hablar con el del EMU, decirle, oye, vamos a hacer una experiencia con tu rancho, vamos a correr una prueba y empezar a organizarlo. Hablar con los transportistas, hablar con Carla Campos, por ejemplo, con Camgo, que ponga a disposición sus transportes, correr algunas pruebas y experimentar y conocer, experimentar y asumir también ese costo de experimentación que son, yo diría que son apuestas creativas por ejemplo, los diseñadores industriales a eso le llaman diseño especulativo. Yo diseño basado en supuestos. Supongo que a la gente le va a gustar ir a ver vacas, supongo que a la gente le gusta tomar la leche bronca, supongo que a la gente, y bajo todos esos supuestos construyo una experiencia, la hago un producto y ese producto lo voy y lo comercializo. Ahí está diciendo Fabiola Pérez, hace falta, se necesita creatividad. Yo diría, todos somos creativos, y más bien me iría un poco a la frase de cuando Miguel Ángel esculpía el David, decía, ¿cómo haces, maestro, para esculpir? No sé si esta frase es atribuible a él o yo me la estoy inventando, pero decía, ¿cómo haces para transformar este bloque de mármol en el David o en una escultura? Y él decía, simplemente le quito las piezas, le quito el material que le sobra para poder descubrir lo que hay en esa pieza. Y la creatividad es así, requerimos dar paso y dar pie o sacar esa creatividad que es inherente a nosotros como seres humanos. Piensen ustedes en los niños, y si ustedes no se sienten muy creativos, júntense con un niño y les va a enseñar. Y pongan atención, siéntense, pongan, usen tiempo de su vida para sentarse con un niño y aprender cómo funciona, o más bien recordar cómo funciona la creatividad. Permacultura, por ejemplo, el turismo, la hotelería, yo pienso que que los hoteles boutique cobrarán especial relevancia a partir de ahora, sobre todo estas experiencias de sana distancia. Viajaremos en familia, mucho menos en grupo, viajaremos con muchas medidas de protección, al menos en algún tiempo, al menos en lo que se descubren vacunas o que surge alguna otra pandemia. Así que yo creo que hay que tomar estas posibilidades o estas herramientas creativas que nos permitan probar conceptos y que nos permitan acercarnos o aproximarnos a nuevas ofertas de valor. ¿Qué? Débora, otra pregunta.
Sí, tenemos aquí una pregunta de Omar Medina Espinosa. Nos dice, ¿podríamos utilizar las nuevas herramientas que están viviendo la movilidad de los ciudadanos en las ciudades para generar nuevas rutas turísticas? Totalmente. Hoy en día, bueno, hace poco Apple publicó una herramienta que de hecho la vimos en las conferencias del subsecretario López-Gatell, tan llevado y traído en las últimas fechas el vocero o el frontman del tema del COVID. Y él le presentaba unos datos de Apple que cómo se había hecho la reducción de la movilidad a partir del censado de los teléfonos celulares. Todos estos datos se van a convertir cada vez en datos más abiertos o ya sabemos que son datos a los que podemos tener acceso. Toda esta inteligencia de negocio, toda esta inteligencia derivada de la movilidad, es una inteligencia que ha estado disponible especialmente para grandes corporativos o grandes marcas. Hoy en día, bueno, el 5G, los sensores, por ejemplo, o existen distintos tipos de tecnologías, existen escáneres, existen un montón de tecnologías que nos permiten establecer volúmenes de aforo o de tráfico en determinadas rutas. Evidentemente, el principal generador de información somos nosotros y uno de los generadores de información más relevantes son nuestros teléfonos celulares. Y existen plataformas que nos permiten explotar eso. Yo diría que sí hay que usarlas, evidentemente hay inteligencia en eso, pero también hay inteligencia en las redes sociales. Existen herramientas accesibles, algunas gratuitas, en donde podemos conocer sobre analíticas, conocer y recoger información de cómo se están comportando, cómo se está moviendo el usuario en sitios de internet, cómo se están moviendo en determinados sitios. Por ejemplo, existen los beacons, existen sensores de proximidad y una gran cantidad de cosas. Claro, hay que conocerlos, hay que acceder o prototipar conceptos de este tipo y tomar o construir estrategias alrededor de eso. Y me parece que, por ejemplo, en el centro, en el caso de Omar, por ejemplo, en el centro será fundamental, por ejemplo, conocer los aforos. Hoy en día existen tecnologías de muy bajo costo que pueden suponer aforos basados en modelos matemáticos. Hay una empresa que se llama SiteHound que puede detectar aforos vehiculares y esos traducirlos en analíticas. Y bueno, en fin, existen una gran cantidad de alternativas y creo que cada vez más la inteligencia turística como alternativa, como insumo para la toma de decisiones, cobrará más relevancia para la industria hotelera, pero también para el diseño de políticas públicas en materia turística. El mismo Facebook que estamos utilizando hoy nos da la posibilidad de la generación de datos, ¿no? A partir de las cuales podamos tomar claro, buenas y mejores decisiones. No sé, claro. Aquí tenemos una pregunta interesante, interesante para el sector, por supuesto, de la maestra Ana Laura Cerda. Nos dice, y para la industria de reuniones, ¿qué innovaciones consideras? Bueno, lo comentamos también hace un rato. Yo pienso que la industria o el sector de reuniones pasa por ser un sector también que tiene que ver con experiencias. Y las experiencias, si bien yo pienso que habremos de medir o cobrar diferentes parámetros para efectos de medir a la industria, antes se medía en miles de personas o en aforos o en volúmenes grandes de aforo. Yo creo que esto debe de pasar o el rediseño de la industria de reuniones debe de pasar por el rediseño de los KPIs o el rediseño de los indicadores. ¿A qué me refiero? ¿Cómo medimos ahora una experiencia? Antes decíamos, tuvimos N cantidad de visitantes, tanta derrama económica, sacamos nuestro cálculo y decimos, y esto se va al valor de la industria de reuniones. Hoy en día tendremos que decir, tenemos tanta capacidad de absorción, tenemos tanta derrama económica derivada de nuevos productos o de nuevos productos creados o nuevos productos generados, y deberá de ser, esta tendrá que ser una industria que se reinvente a partir de la sana distancia. No vamos a poder ver, o por lo menos no creo que sea deseable para nadie, que en los próximos meses veamos un centro de convenciones atascado, y ustedes dirán, pero si lo que queremos es eso, pues bueno, eso
no va a ser deseable para el tema de salud, pero sí lo que tendremos que ver será cómo poder establecer modos en los que vamos limitando a las personas, aislándolas, pero además que vivan una experiencia mucho más atractiva. Imagínense que ya no son el montón de sillas, que ya no son 1000 sillas, pero que son 100 sillas, pero en que esas sillas son verdaderamente una experiencia. Entonces, yo puedo generar experiencias de sana distancia, experiencias inmersivas, puedo usar, no quiero chotear o no quiero pasar únicamente por experiencias de realidad virtual o realidad aumentada o realidad mixta, que son salidas muy fáciles para implementar innovación. Quiero pensar justamente con la redefinición de la propia industria. Nuevos estándares, nuevos KPIs, nuevas formas de medirla, porque si la medimos diferente, entonces vamos a poder reconstruir el modelo de éxito de una industria que hoy en día genera dinero y que genera valor a los estados. Si la medimos con los estándares de antes del COVID, pues toda la industria va a ser una industria fracasada, pero necesitamos medirla diferente. Entonces, ese contexto, o más bien ese concierto de ponerse todos de acuerdo, deberá de ser de las primeras cosas que los expertos en turismo de reuniones deberán definir, y me parece que ahí la maestra Elda Laura cobra un papel muy relevante a nivel nacional, sobre todo en este llamado para restablecer y reconfigurar una industria que en este momento tiene muchas oportunidades de crear valor, y creo que eso es muy relevante y es muy bueno para todos, ¿no? Muy bien. No sé si contesté la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, tenemos aquí a Manuel Quiroz, ya para ir cerrando con el foro de preguntas y respuestas. Manuel Quiroz nos dice: ¿qué futuro podría esperarse para las pequeñas empresas ubicadas en las comunidades de nuestros municipios? Bueno, pequeñas empresas, ¿qué tipo de empresas? Sí, por ejemplo, hay una gran oportunidad, gran oportunidad para las empresas locales, para las empresas de proximidad. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo. Hace unos días tuvimos, y esto tiene que ver también con el regreso, no quiero decir el regreso al pasado, pero sí el regreso de algunas cosas que habíamos perdido en el tema comercial humano. En el pasado, cuando queríamos comprar algo, tomábamos el teléfono de cable y decíamos: oiga, doña Chonita, ¿tiene usted tal en su tienda? ¿Sabe qué? Sí. Bueno, eso lo perdimos a través de la entrada de las grandes cadenas comerciales. Ahorita tú no puedes hablar al Office Depot a pedirle a doña Chonita que te dé, porque para empezar no hay una doña Chonita en un Office Depot. Pero les voy a poner el caso de la papelería El Escritorio. Juan Francisco se llama el dueño. Cuando empezó esto del tema del COVID, nosotros empezamos a hacer una campaña para producir caretas con acetatos. Se acabaron los acetatos. Y no había en Office Depot a nivel nacional. Imagínense eso. La cadena de suministro rota. Entonces, alguien mencionó a Juan Francisco, el dueño de la papelería El Escritorio, que está en el centro. Entonces, le llamé por teléfono, conseguí su teléfono, le llamé, primero le escribí por Facebook, y, oye, ¿qué onda? ¿Tienes acetato? Sí tengo. ¿Me puedes conseguir? Sí te lo puedo conseguir. ¿Me lo puedes mandar a mi casa? Sí te lo mando a mi casa. Bueno, el chiste es que Juan Francisco llegó a mi casa con el bonche de acetatos, se lo pagamos por transferencia, fue touchless completamente. Fue una experiencia de proximidad. No hay nadie, bueno, sí hay mucha gente que es mucho más tecnológica que yo, pero yo me puedo definir como una persona muy vinculada al tema de tecnología. Tengo 20 años en esto. Entonces, yo preferí llamarle a Juan Francisco que buscar en Office Depot que me lo mandaran o que me lo mandaran por Amazon. Eso va a ocurrir con las tiendas en los municipios. Piensen, por ejemplo, en Jonuta, en Emiliano Zapata, piensen en Tenosique. La persona que tiene su papelería va a poder resurtirla, va a poder tener acceso hoy en día a un WhatsApp, en donde está en el WhatsApp a vuelta
del vecino y que el vecino le va a decir, oye, tienes tal cosa, y él va a poder tener su inventario en WhatsApp, porque existen tutoriales. Le mando un saludo a Daniel Islas, que él se dedica justamente a hacer catálogos en WhatsApp, en donde vas a poder seleccionar, y con la ventaja de que en vez de que te transporten un acetato de la bodega del centro de distribución de la Ciudad de México al centro de distribución de Tabasco, al centro de distribución se transporte no sé cuántos miles o millones o cientos de kilómetros, pueda llegarme a mi casa cruzando una calle. El comercio de proximidad va a resurgir, y en este momento nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta que tiene más valor que alguien que conocemos nos pueda mandar los pescados, el marisco, que nos pueda mandar la carne, que le podamos decir, oye, pero hazlo con medidas de sanitización, ten cuidado, por favor, porque además lo haces con confianza, porque le vas a comprar a las personas que tengan confianza. Yo soy un optimista de que ese comercio se va a reactivar como se ha reactivado. Ahora, eso no es para todos. Va a ser para quienes tengan esa capacidad de evolucionar, y Darwin decía que las especies que sobreviven, o los seres que sobreviven, son aquellos que tienen la mayor capacidad del cambio. No son los más fuertes, no son los más rápidos, son los que tienen la mayor capacidad y habilidad de cambiar y adaptarse al cambio, y que lo hacen de manera más veloz. Y eso también aplica a las empresas, y a las empresas chicas también. La última pregunta. Dos preguntas más. Bueno, está bien, me parece bien. Nos preguntaba Dora Calatayud. Saludos a Dora Calatayud, que la conozco muy bien de la universidad. Todos la conocemos. Bueno, todos la conocemos. No sé si sabías, pero ella fue señorita Ujado, compitió y por poco universidad. Por poco embajador y flor de oro. Sí, es cierto. Perdón, de embajadora, es cierto. Sí. Saludos. ¿Existe alguna plataforma que recomiendes para trabajar en streaming por Instagram? Fíjate que acabo de ver en Doméstica un curso. Yo no soy experto en Instagram, publico con alguna frecuencia, pero soy un pocos followers de Instagram, pero acabo de ver en Doméstica un curso que cuesta $200. Yo le sugeriría que a Dora que se meta a ese curso. Es un curso de una persona súper mega archi experta y cuesta $200. Así que eso sería mi aportación para Dora, y un saludo hasta donde está. Muy bien. Por aquí nos comentaba Arturo Hernández. Sí, ¿apostarías por la cultura para ayudar al turismo, ya que somos parte del territorio de la cultura madre, así como el inicio de la cultura maya? Apostaría, sí. Creo que la respuesta es sí o no. Sí apostaría. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta por ahí una pregunta que dice, ¿qué harías? La de Arturo Hernández Jiménez. ¿Ya la viste? Si fueras, ok. Sí, la vi. Sí, la vi. No sé si quieres comentar algo. No, pues léela. Ok, déjame, la busco. ¿Qué harías si fueras secretario de Turismo del Estado de Tabasco? ¿Por dónde comenzarías la innovación? De entrada, yo nunca sería secretario de Turismo, porque dejo esa tarea a los expertos, como en el caso de Pepe, que es mi amigo y que no solamente tiene toda la experiencia de toda la vida, creo que tiene mi edad siendo experto en turismo. No es cierto, Pepe. No es cierto que tenga mi edad, porque yo ya estoy medio grande también. Y me parece que tenemos la ventaja de contar con un secretario que, además de estar preparado, tener la experiencia, tiene la visión de poder hacer y enfrentar retos. Está buscándole la manera, está reflexionando. Es justamente estos ejercicios que estamos haciendo, de estos foros abiertos en este momento, son un ejercicio del propio sector turístico, del sector turismo que él encabeza, y me parece que las primeras acciones ya se están tomando, que son hacer concurrir a personas a que reflexionemos, a que traigamos el tema a colación y que busquemos la manera entre todos, porque
en este reto de la pandemia y en el reto del COVID estamos todos inmersos. Y la solución no va a ser una solución mágica que va a salir de algún gran experto, sino va a ser una solución comunitaria en donde todos nos pongamos de acuerdo, algunos con mayor velocidad, otros con menos, y llegaremos al punto de saber si está funcionando en virtud de los resultados. Así que esta es mi respuesta a la pregunta de Arturo Hernández. Muy bien, a propósito del secretario y de la tecnología, quiero mencionarles, y ya lo hemos platicado en otros foros, que han estado trabajando desde la Secretaría de Turismo y la Oficina de Comisiones y Visitantes en una plataforma llamada pasaportetabasco.com, a la que les invito que exploren, visiten. Allí están reflejadas todas las ofertas de los restaurantes, de todos los servicios que da la cadena de valor, alimentos, no sé, lo que se te ocurre, pero además capacitaciones de las cuales tenemos que hacer uso todos en estos días, ya, dado que estamos en este encierro involuntario, pues aprovechar el tiempo y capacitarnos lo más posible. Entonces, ahí estamos nosotros también inmersos en el tema de tecnología, estamos haciendo todos los esfuerzos, así que sí, darías ese paso, ya Turismo también lo está dando a través de esto, este ejercicio que estamos haciendo, de los webinars, de los lives que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y bueno, pues agradecerte, Lino, no sé si quisieras comentar algo más, no veo más preguntas, hay muchos comentarios de la gente respecto al tema de innovación, pero creo que se abarcó los puntos de interés que la gente esperaba escuchar. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, algo que está ocurriendo, no sé si se dieron cuenta los que están siguiendo el streaming, algo que está ocurriendo, y esto es un fenómeno bastante interesante de analizar. Ahorita estamos teniendo justamente lo que dijiste, Débora, un encierro involuntario, y estamos teniendo esta conversación, tú por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Y estamos platicando sobre innovación en el contexto del COVID. Y tú estás fungiendo con un papel fundamental en este momento. En este momento tú te estás convirtiendo en una influencer de tu sector. Así que esto también, y lo digo con absoluta seriedad, porque además sé de lo que hablo. Esto también es un llamado a que los servidores públicos, que como tú, como el secretario, que también es muy hábil en el tema del manejo de redes sociales, el director general de la OCB, como Juan Carlos Calderón, siempre menciono a Laura Casal, que es muy participativa en las redes sociales, como también Rodrigo, el buen Rodri, que también colabora en la Secretaría de Turismo. Y esto les está dando un papel o un nuevo papel a los servidores públicos y a los funcionarios públicos, que es, si están en el sector, estar participando, generando este contenido, generando también esta iniciativa y participando como los expertos que son. Nadie sabe, para mi gusto, del turismo de reuniones en Tabasco que Débora López. Nadie. Porque tienes todos los años. Y esta es una oportunidad para que todo ese conocimiento, para que toda esa información que tienes, la sigas compartiendo, como la comparte también Juan Carlos, que es un experto, es un empresario y tiene lo mejor de los dos mundos. Ha participado, participa actualmente como servidor público, pero ha sido empresario y conoce perfectamente el sector porque nació en ese sector. Totalmente. Entonces, a los hoteleros, decirles, ya tienen los hoteles, ya tienen sus restaurantes, salgan a comunicarlos en redes sociales, salgan a comunicarlos en plataformas, conviértanse en influencers de sus materias, de lo que son expertos, porque las personas estamos dispuestas en este momento a escuchar. Sí hay que generar el contenido y necesitamos dar paso a este grupo de expertos que antes estaban en las oficinas y ahora están en sus casas, generando este tipo de información para todos. Así que muchas gracias, me despido, les comparto mi cuenta de Twitter, que es @LinoRomeroT,
Me encuentran también como Lino Romero Toledo en Facebook y como Lino Romero T o Lino.romero5 en Instagram. No recuerdo muy bien, pero, pero en Twitter me encuentran muy fácil y en todas las demás, o ahí me pueden buscar, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. A nombre del secretario de Turismo, por supuesto de Juan Carlos Calderón, que ha estado detrás de todo esto, no está aquí. Como dices tú ahorita, está una servidora al frente, pero él ha estado en cada paso que se da muy pendiente, y que hoy sea posible esto, pues él también es responsable de que suceda hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nada más les quería recordar rápidamente que mañana vamos a tener la conferencia del chef nacido en Tabasco, Ricardo Muñoz, no se la pierdan, por favor. Va a ser por Zoom, y vamos a tener también la conferencia de cohábitos de la licenciada Vianey Pérez de Rosique el jueves. Entonces, ahí está toda la información en las redes de la Secretaría de Turismo y de la OCB Tabasco, para que por favor no se la pierdan. Así como hoy salimos un poquito más expertos en temas de tecnología, saldremos expertos en temas de sustentabilidad, de cohábitos, todo esto que dije, y de gastronomía, que es muy importante que todos estemos bastante bien inmersos en el tema de nuestra gastronomía, porque además es lo que nos da identidad como tabasqueños, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Lino, y gracias a todas las personas que se conectaron de nuevo. Vamos a seguir, y por aquí nos estamos viendo. Estamos hoy más conectados que nunca, ¿no crees? Sí, totalmente. Bueno, hasta luego, cuídense mucho. Hasta pronto, bye bye.